Saludos, hoy en este día estamos aquí una vez más con mi esposa Erika. Hola Erika, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 2. Habíamos quedado todavía que el séptimo día había de ser leído y había de ser comentado. Así que mi esposa Erika va a leernos Génesis capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 3. 3. El séptimo día. Así terminó Dios, la creación del cielo y de la tierra, y de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó, para que todos lo adoraran. Bueno, este es un tema que ha causado muchísimo debate, sobre todo en estos últimos tiempos, producto de que de estos versículos han salido algunas sectas, como las que vos conocés, que son más que nada la secta de los adventistas, los testigos de Jehová, sobre todo aquellos que observan el día séptimo. Y lo guardan. O sea, cristianos que guardan el día sábado. Que guardan el día sábado y que a ese día lo consagran para no hacer absolutamente nada, o sea que no trabajan ese día, sino que ese día... Porque se llevan de este versículo, donde dice que Dios descansó. Se llevan de ese versículo que dice que Dios al séptimo día descansó. Pero vamos a ver ahora cuál es el verdadero sentido y la verdadera doctrina que está detrás de todo esto, que es una enseñanza que Dios nos da para nuestro tiempo, para que no hagamos nosotros esto una doctrina, sino que entendamos lo que realmente Dios quiere enseñarnos. ¿Qué opinas vos, Erika, de lo que dice acá? Del versículo 1 al versículo 3. Lo que acabaste de leer. Y bueno, que ese día Dios nos bendijo y lo apartó, y bueno, y para que todos lo adoraran. Todos se refiere a todas las personas, ¿no?, que estaban en ese momento. A la época de Moisés. Claro, la época de Moisés, bueno, todas esas personas que el pueblo judío o el pueblo que llevaba a Moisés, era que querían que lo adoraran, ¿a quién? A Dios. A Dios. Porque Dios era el que había creado el cielo y la tierra. Claro, recordemos que estamos hablando de una época muy antigua, y sobre todo de la época de Moisés, cuando en esa época prácticamente no había mucho conocimiento, o casi nada de conocimiento en cuanto al único y verdadero Dios, sino que no había mucho. Había muchísimos dioses. Claro, había muchos otros dioses, pero no se sabía mucho de este Dios. De ese Dios que el que había creado el cielo, la tierra, el ser humano, claro, en lo que, todo lo que hizo. Exactamente. Yo lo que hago hincapié en esto es que Moisés escribe este libro, y les va enseñando al pueblo israelita una doctrina que ellos no conocían. Y bueno, sí, a todos nos tienen que enseñar para saber las cosas. También, él le iba enseñando, está bien. Claro, Moisés le iba enseñando a ellos, a los israelitas de esa época, mientras estaban en el desierto, esos 40 años, que Dios era un ser invisible. Y al que tenían que adorar. En cambio, a diferencia de los otros dioses, que también se lo adoraban. Pero esos dioses eran visibles. O sea, eran dioses físicos, creados. ¿Te acuerdas del becerro de oro que hacen al pie del monte cuando Moisés baja? Cuando Moisés sube, después, claro, y baja y se encuentra con la sorpresa de que habían hecho el becerro de oro. Y ese becerro de oro simbolizaba al dios Baal. Era uno de los dioses más antiguos de esa época, donde se adoraban prácticamente al dios de esa creencia. Pero acá ya lo habías dicho, ¿no? Ya le había hablado del Dios. Claro, ahí Dios, ya Moisés le está hablando de un Dios que crea el mundo y el universo y el ser humano y a la mujer también, más que nada, a Adán y Eva, los crea y ya en el séptimo día descansa. O sea, le está enseñando un proceso, una manera de trabajar de Dios. Hace una revelación de Dios, de un Dios invisible. Para que lo venga Jesús. ¿Por qué? Porque
yo creo que así el séptimo día es muy debatido también, ¿no? Acá lo guardaban, después más adelante en la Biblia ya no se guarda, viene Cristo, o sea, es un proceso que lleva ese día, me parece. En la época de Jesús, cuando Jesús vivía todavía en este mundo, en esa época todavía se observaba la ley de Moisés y el día sábado era guardado como un día santo. Un día santo guardado en el sentido de que también, como pasa con la iglesia adventista de hoy, no se trabaja, se debe guardar el sábado, hay que ir al templo. Se llevan de este. Claro, eso después se transformó en la ley de Moisés, o sea, se transformó en uno de los requisitos de la ley, una exigencia de la ley de Moisés. Cuando baja Moisés, la ley... Y en la época de Jesús ya se cumplía, digamos, ese sábado, ese día de descanso. Y Jesús tuvo muchos problemas tras de eso, del día de reposo. Sí, más adelante dice muchas cosas. O sea, mira cómo... Que él rompe con todo el ser humano, las personas hacen de disposiciones de Dios, hacen religión, porque una religión, en vez de ponerse al servicio de la gente, es como que la religión se pone al servicio del egoísmo. Pero eso era para el pueblo judío. Eso era para el pueblo judío. Para el pueblo que llevaba Moisés. Claro. Caminando por el desierto, que había sacado de la... Bueno, el propósito principal entonces del día sábado, ¿cuál es? Ahí el descanso. El descanso de las personas. Y que lo adoraran. Y que lo adoraran a él como único Dios. Como el único Dios. O sea, porque en Canaán había muchos dioses. Muchos dioses. Y de los cuales se creía que en Canaán esos dioses eran los creadores del cielo y la tierra. Pero vos fíjate que en Canaán habían dioses para todos. Ah, sí, para la luna, para el grano, para la cosecha, el dios del río, el dios de la... Y es más, te digo una cosa, que hasta al sol, a la luna y a las estrellas, que eran cosas que Dios había creado, se lo adoraba como dioses. Entonces ahí Moisés le está diciendo a ellos de que... No creían en lo que decían los cananeos, claro, los sirios, que tenían otros dioses, sino claro, que creían que él era el verdadero Dios, el que hizo el cielo y la tierra. A través de esa enseñanza le está mostrando al verdadero Dios y al único Dios, al único y el verdadero, y que no hay otro. Y encima de eso le muestra también, sobre todo, le muestra cómo es Dios. Le habla de un Dios invisible que trabaja a través del Espíritu Santo. Claro, porque el Espíritu es el que crea las cosas. Me parece que Dios es el que manda, el que dice con la palabra, y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y eso es un concepto nuevo para los israelitas de esa época, porque... Claro, no se, otra que no se manifestaba. En Canaán estaba el famoso dios Baal, del cual seguramente no se hablaba nada en cuanto al espíritu de Baal, pero acá sí se habla de un espíritu que se mueve sobre las aguas, y un espíritu que crea la luna, el sol, las estrellas, el cielo, y encima crea al ser humano. Vos fíjate cómo... Dios obra a través de eso. Bueno, o sea que el propósito principal del día séptimo es... Que lo adoraban a él, a Jesús. Que adoraran a Dios como el único Dios verdadero. O sea que eso ya de que sale una iglesia que dice que son observadores del día sábado, todo eso no sirve. No sirve, porque en realidad no es el propósito verdadero de la enseñanza de Génesis capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Y más adelante... En la Biblia, me parece, por lo que yo leo en la Biblia, esto se rompe después. Eso se rompe. O sea, acá estaba vigente el guardar el día sábado hasta que vino Jesús. Viene Jesús, me parece, y ya se rompe todo. Claro, con más razón. Si no estando Jesús, yo creo que no estando Jesús todavía, Moisés procuraba llevarlos al único y verdadero Dios. Ahora estando Jesús, con más razón, para que Jesús nos lleve a través de su enseñanza al único y verdadero Dios. Fíjate que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, pero en ese caso, bueno, no estaba Dios, pero a través de su Espíritu Santo, claro, porque, un poco medio invisible. Es una enseñanza de Moisés. De Moisés, pero cuando vino Jesús, ¿para qué? Si lo tenías al lado. Claro, era Dios hecho hombre. Hecho hombre, entonces lo tenían al lado. Es Dios con nosotros, claro, Dios con nosotros. Entonces ya Jesús nos acerca a Dios a tal forma que no nos muestra a Jesús a un Dios creador solamente,
Jesús, como decíamos hace unos días atrás, nos muestra a un Dios, como decías vos, lleno de amor. Ah, sí, claro, un poco más lleno de amor. Bueno, acá se ve en Génesis. Acá también demuestra amor. Se muestra amor en la creación. Pero nada más que quizás lo demuestra al pueblo judío. ¿Por qué? Porque de ahí iba a venir Jesús. Claro, acá también se ve amor al pueblo judío cuando Moisés... Yo creo que se ve amor al pueblo judío cuando Moisés le enseña el Pentateuco, o sea, los 5 libros, porque ya está dándoles a ellos, a los israelitas, la doctrina que le va a permitir a ellos caminar en la vida sin equivocarse, siguiendo al Dios verdadero. El Dios verdadero. Es como que él trata de que no se confunda. Que no se confunda. Cuando uno está confundido, decir, bueno, ¿en qué creo? ¿En testigo de Jehová? ¿En esto? ¿En qué religión creo? Claro. Es que uno se confunde, entonces a veces hasta el día de hoy puede pasar. Sí, en Canaán pasaba lo mismo con los israelitas como pasa hoy en día. Ahora, ¿qué pasa? Ahí había, nada más que ahí en ese tiempo había un Moisés que decía, mira, esto es lo que vos tenés que seguir. Ahora, bueno... Ahora hay tantos... Todo el mundo agarra la Biblia y... Tantos, claro. Ahora hay tantos que dicen, seguí seguí aquel, o te enseño te enseño aquella doctrina, y tantas iglesias que hay, adventista, mormona, testigos de Jehová. Mucho en esto, en los 5 libros, ellos lo llevan como principal. Entonces, en esa época, bueno, yo tenía la posibilidad de que tenía un solo líder, y ese solo líder le mostraba el camino. Tenían la bendición, se puede decir, de Dios, que ellos tenían un líder Moisés, muy lleno de Dios, que tuvieron la posibilidad de que Él les dé a ellos algo muy personalizado a ellos, o sea, algo muy personal, darles un libro escrito donde se revelaba a Dios en todo lo que Dios significa, cómo es Dios, y qué quiere. Que tuvo Moisés con Dios. Claro, y encima contarle la historia de los patriarcas. Sí, la comunión. Y haberle dado el maná, que yo a veces me pregunto cómo es cuando ellos iban caminando hacia la tierra prometida, y una vez se pregunta, ¿y cómo habrá sido el maná? Vos decías algo importante, tanto? ¿Cómo fue? Que la mano de Dios estaba muy... Vos decías algo importante. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿ves? También ahí. Ellos ahí en el Mar Rojo no entendían de la manera en que Dios los amaba a los israelitas. Moisés sí entendía que Dios los amaba. Que guiaba. Y de qué manera los amaba Dios a los israelitas a sacarlos de Egipto. Ahora cuando Moisés le enseña el Génesis, ahí ya logran ellos, como dijiste vos, entender el pasado para comprender el presente. Entonces Moisés le enseña cómo fue creado el cielo y la tierra, y quién lo creó y cómo lo creó. Entonces ellos entendieron de que no fue casualidad que ellos estuvieron esclavos en ese lugar en Egipto, y tampoco fue casualidad en la forma en que Dios, a través de las 10 plagas de Egipto, milagrosamente los saca de la esclavitud. Claro, porque la historia dice que no los quería entregar el faraón. Claro, no los quería entregar. Entonces sin embargo, Dios en el amor estuvo ahí, los sacó. Y eso es lo que le explica a Moisés. Y yo creo que ahí ellos entienden un poco más quién es ese Dios que lo hizo cruzar el Mar Rojo. El Dios que el que creó, claro, los cielos y la tierra. El Dios que mientras lo hacía caminar le daba el maná. Claro. El Dios que tarde, pero llegaron a la tierra prometida que Dios les dio. Vos fíjate que ellos se confundieron tanto. Con muchas cosas. Se confundieron tanto que cuando ellos hacen el becerro de oro, yo te puedo asegurar que ellos pensaban que estaban adorando al verdadero Dios. O sea, para mi forma de ver las cosas, yo creo que cuando los israelitas hacen el becerro de oro al pie del monte Sinaí, cuando se enoja Moisés, a mí me parece que ellos en la ignorancia hacen el becerro de oro pensando que ese becerro de oro Baal fue el que lo hizo cruzar el Mar Rojo. Bueno, capaz que le tenía que terminar de hablar Moisés, pero había que darle tiempo a Dios, porque a veces uno dice, nosotros queremos ya las cosas, que nos demuestre ya quién es. Pero él, digamos, Dios venía haciendo la obra en ellos, de abrir el Mar Rojo, de haberlo sacado, de la esclavitud, bueno, muchas cosas que habría sacado. ¿Qué pasa? Tanto se demoró Moisés allá arriba a la montaña, que lo vio a Jesús, que lo vio a Dios mismo, que tuvo una comunión en la cual le dio las tablas, se demoró. Entonces quizás ellos haberse demorado hicieron todo eso,
pensando, como voy a decir, que estaban haciendo bien. Claro, porque no entendían ellos, no comprendían. No hubo tiempo de que Moisés les haya enseñado... Bueno, porque él estaba en otra estado de comunión con Dios. Esto que les enseñó, porque no había tiempo. Después les enseña el Génesis. Imagínate, mucha gente. Después le enseña el Éxodo, el Levítico, o sea, no se llamaban así estos libros, sino que eran todo obras escritas por Moisés con otros nombres. Y otro idioma. Pues. Y claro, el hebreo, el arameo. Entonces, acá podemos entender nosotros de que la falta de conocimiento hace que la gente se equivoque, y confunda, reniegue, haga cosas mal. Aparte pienso yo, que a veces es muy fácil de engañar. A vos te dicen una cosa, viene uno, se sienta en tu casa o te abre la Biblia y te lee. Y él agarra y te pone su doctrina y uno ya cree lo que le dicen. Claro. Acá estamos entrando en una aplicación de lo que cómo se aplicaría esta historia a las épocas actuales y a la vida personal de todo ser humano. Como decimos, viene una persona, te dice una doctrina. Y ya te la crees. Que tenés que adorar a este Dios, que tenés que adorar al santo que está con ese Dios, o como pasó esta última semana, que fueron mucha gente a una provincia vecina, donde fueron a adorar a una virgen. Entonces la gente hace promesas y se va caminando hasta allá, y algunos suben las escaleras de rodilla para cumplir la promesa. Entonces, ¿qué aprendió esa gente? ¿Quién le enseñó a ellos que ahí estaba la bendición? Que ahí estaba la verdad. Alguien le enseñó. El abuelo, viene por generaciones a veces. Bueno. Vos tenés que seguir a esta persona, a este santo. ¿Por qué no le enseñaron a ellos la verdad? Porque si hubieran entendido la verdad y esa gente entendiese la verdad, no seguiría caminando hasta Catamarca para buscar a la Virgen y subirse las escaleras de rodillas. Sí, hacen muchas cosas la gente, muchas promesas, muchos santos, muchas cosas. Claro, acá yo lo que puedo entender es que cuando hay enseñanza, la gente conoce la verdad, o sea, como y no se equivoca. Cuando hay sabiduría y vos le enseñás a la persona, trata de que no se equivoque tanto. Claro, porque ir a adorar a una virgen es una equivocación. Claro. Porque la Biblia dice, clarito, no te harás imagen, y la virgen es una imagen. De nada de lo que, claro, dice así el mandamiento, dice, de nada de lo que esté en el cielo, y si la virgen dicen que está en el cielo, entonces ya cometen un pecado de nacer una imagen de la virgen que está en el cielo. Claro, y también dice, no te harás imagen de nada de lo que esté en la tierra. Es un poco de ignorancia. Es ignorancia, entonces, saber que está mal ante la opinión de Dios y ante el concepto de Dios y un mandamiento de Dios, no hacer imagen ni de, dice la Biblia, ni de figura de hombre, ni de figura de mujer. Ahora yo me pregunto, la gente que va y hace una promesa a tal santo o a tal virgen, no sé, cualquier persona, cualquier santo, van y, qué sé yo, van arrodillados, van caminando, según cualquier persona que vaya a cualquier peregrinación, no sé cómo se llama, ¿sabe esto? No. ¿Sabe? ¿Le dijeron? No, porque no le enseñaron, Erika. O sabe y lo ignora, o sabe, sí, me han comentado, pero no creo. No lo sabe, no lo sabe, para mí no lo sabe. Para mí no lo sabe. Yo creo que hay una diferencia, y ahí ya podemos entrar a ver otros temas que tienen que ver, que si te han predicado el Evangelio, si no te han predicado el Evangelio, si te han enseñado la verdad doctrina, si no... Y otra cosa es que vos leas la Biblia, o te interesa leer la Biblia. Entonces, ¿qué? O que te prediquen el Evangelio, o que te enseñen la verdadera doctrina. Porque una cosa es que te hablen de Jesús, de que te digan que Él ha muerto por vos en la cruz. Aceptar a Jesús, y qué sé yo. Porque yo tranquilamente puedo recibir un mensaje así. Alguien viene y me habla de Jesús, que Jesús perdonó mis pecados, que me limpió con su sangre. Sí, pero no enseñan bien a veces. Entonces yo quedo con eso. Me quedo con que Jesús me limpió mis pecados, que murió en la cruz por mí, me bautizo en agua, recibo todo ese misterio de parte de Dios, y ya está, entro a formar parte de una iglesia,
Y después, ¿dónde está la enseñanza de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3? Y bueno, durante tantos años que te congregás, ahí en una prédica te la van a enseñar. Corro el riesgo de que las personas que tienen la obligación de enseñarme, que Moisés tenía la obligación de enseñarles a ellos, y le enseñó. No te la enseñan. Moisés le enseñó. Moisés como líder le enseñó la verdad. Ahora, ¿cuántos líderes de hoy, Erika, no le enseñan esta verdad a los cristianos? No, porque no se preocupan en enseñarle justamente capítulo 2. Le van a enseñar otras cosas, quizás lo que a ellos les conviene, quizás lo que necesita la gente. Versículo. Claro, lo que necesita la gente. Escucha bien. Mira, paso por paso. Vos ves la realidad de lo que está pasando hoy. Miles de cristianos vuelven a seguir a otras religiones. Miles. Y se vuelven al catolicismo, a los testigos de Jehová, a los mormones y un montón de cosas más. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que yo veo acá. Que esto, si se enseñara como corresponde, la gente entendería lo que tiene que hacer. No, claro, lo que tiene que hacer y no ir a un... No se equivocaría, Erika. No se equivocaría tanto. No se equivocaría tanto. Y a veces hasta hacen colas para tal santo. Pero vos has dicho una cosa importante hace un momento. Dentro de las iglesias la gente se le enseña o a la gente se le habla lo que muchas veces la gente quiere escuchar. Porque ¿con qué problemas va la gente? ¿O cuál es el interés que tiene la gente cuando va a una iglesia? La gente no tiene el interés de que se le enseñe si tiene que adorar a Dios o tiene que adorar a un santo. La gente va pensando en otras cosas. Claro, en las prioridades de las personas. ¿Cuáles son las prioridades que tienen las personas? Los problemas que en ese momento la están agobiando. De pareja, de hijos. Problemas de pareja, problemas de hijos, de salud, problemas económicos. Menos no van a ir a esto. Entonces nadie está pensando en esto. Ahora bien, yo creo que acá corresponde la inteligencia del líder cristiano de que la gente encuentre la paz en su mente y en su corazón y que los pueda sacar ese líder cristiano de tantas cosas que tienen en su cabeza y llevarlo a esto, a la enseñanza, a reflexionar en lo que enseña la Biblia y a no estar tan preocupados por los problemas de la vida. Sí, porque es importante todo, pienso yo. Porque sale de la iglesia, sale de la reunión sin saber que solamente en Dios encontrar la sanidad, la paz. Entonces después, 2 o 3 años de haberse congregado, se termina yendo de la iglesia, ¿verdad? Y después se va a una peregrinación de una virgen, a rendirle culto a la virgen, y sube de rodillas a las escaleras, y se arrodilla delante de la virgen, violando lo que dice el mandamiento. Es como lo que hicieron, no te arrodillarás delante de una imagen. ¿Sabes cómo hacen en ese tiempo? Habían adorado a ese Dios que había hecho cuando baja Moisés. Era un Dios hecho de becerro de barro, ¿cómo era? Claro, un becerro hecho, sí, con oro lo hicieron. Entonces, era lo mismo. Hizo la gente y iba a adorar en vez de un becerro de oro, era un santo, cualquiera. Entonces, es casi lo mismo. Porque, vos fíjate, cuando bajan Moisés, ¿qué pasa? Algunos se fueron adorando al becerro de oro y otros se fueron con Moisés. Bueno, acá entramos otro tema. Acá entramos otro tema, creo yo. ¿Por qué? Porque en esa subida de Moisés al monte fue un tiempo de impaciencia. Claro, no sabían qué hacer. Y muchas veces no solamente el líder tiene que enfrentarse con un problema, muchas veces el líder se enfrenta con una dificultad que es que a veces la misma gente, los mismos cristianos o los mismos seguidores que son religiosos no tienen paciencia, quieren ya las cosas, quieren ya hacer las cosas como ellos quieren, entonces terminan cometiendo equivocaciones. Y grandes equivocaciones. Ahora bien, yo creo que también esto es una enseñanza para nosotros, que tenemos que entender que las enseñanzas de Dios hay que recibirlas lo más rápido posible. Porque para no cometer equivocaciones. Moisés se demoró en el monte. Se demoró porque... Y la intención de Moisés era bajar con los mandamientos y enseñarle. Claro, pero no sabemos cómo habrá sido, pero si tuvo 40 días arriba de la montaña con Dios,
yo creo que él tuvo una comunión tan especial con Dios que no habrá sido todo rápido. Bueno, para Dios para Dios no hay nada imposible, puede haber dado rápido las cosas o no, pero para bajar con la tabla y que Dios le diga en su comunión, habrá sido su tiempo. Pero en ese tiempo que se demoró Moisés, mira, y eso que fue se armó la rebelión. Sí, y eso que fue 40 días. En ese tiempo, en esos 40 días, se armó la rebelión. Entonces, acá lo que tenemos que entender que le basta a una congregación 40 días para que se rebelen los cristianos que están adentro. Mira, y a veces pasan años y no saben nada. A lo mejor el pastor está ayunando porque tiene una visión de plantar otra iglesia en otro lugar, de otras cosas, o de otros problemas que tiene el pastor, y sin embargo, en esos días de ayuno y oración del pastor, que el pastor está en otra cosa, en otro tema, que está en evento, una prédica, una visita a otra iglesia, se arma la rebelión dentro de la iglesia de algunos cristianos que comienzan a murmurar y a decir, como decían de Moisés, ¿qué pasa que Moisés no baja? Claro. Hace 40 días que subió a la montaña. Hablan mal. Y así pasa con muchos creyentes. ¿Dónde estará el pastor? Que el pastor ya se fue para otra iglesia, que anda de visita en otro lugar, que se fue a otro país. Entonces comienzan a hablar mal del pastor y eso da lugar a la rebelión. Entonces eso da lugar al pecado y comienza la murmuración, y la murmuración destruye. Claro, y la gente comienza rindiéndose al mismo diablo, ¿no? Entregándole el motivo de corazón a las cosas malas, y después tenía todo destruido. Y es motivo de que Dios se enoje porque hay mucha gente que son rebeldes en ese sentido. Y así hay muchas iglesias cristianas, hay gente que son tan impacientes con los líderes que hablan mal del líder y hasta lo terminan destruyendo al líder, no sé si me entendieron, me estoy refiriendo, o sea, al ministro, al que está encargado de enseñarle, o al pastor de una iglesia. Bueno, esto ya sería Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, ya estamos comenzando con el capítulo 2, pero terminando con los 7 días de la creación. Entonces, en síntesis, se resume que había que adorar al único Dios que era el que había creado el cielo y la tierra. Claro, en el día séptimo. O sea, el día séptimo es un mensaje de que se debe adorar solamente a un solo Dios. En ese momento. Claro, eso le dijo Moisés a los israelitas. Y después ya venido Cristo, se rompe. Ya esto, Cristo lo lleva mucho más profundo y ya se puede entender de que el séptimo día es Cristo Jesús. O sea, Cristo es el descanso. Vino ya a la tierra. Claro, Cristo es el descanso, es el séptimo día. Jesús es el séptimo día. Y el descanso se podría llevar, el descanso espiritual. El descanso espiritual. Nos hace falta mucho a todos el descanso espiritual. Lo que Moisés no pudo lograr, lo logró Cristo. Bueno, porque no estaba completo, era el primer libro. Claro. Moisés falló. Sí. Es más, Hebreo dice en el Nuevo Testamento que Moisés como siervo sobre la casa de Dios falló. Claro, porque Moisés no entró a la tierra de Canaán. Jesús como hijo fiel a la casa de Dios, Jesús fue fiel a Dios y Jesús pudo terminar lo que Moisés no pudo terminar. Entonces capaz que necesitaba que el pueblo cuando lo llevaba muera Moisés para que después lo exaltemos a Jesús. Claro, porque Moisés no lo pudo meter en el descanso. En el séptimo día. Creo yo que estaba muy perturbado. Porque Canaán era el descanso. Canaán era el descanso, la tierra de Canaán. Y Moisés no lo pudo meter, porque ahorita que lo introdujo en la tierra, Josué. Claro, Josué lo introdujo en la tierra. Moisés murió mientras iban en camino. Claro, en cambio Jesús sí nos introduce en la tierra. Jesús nos introduce en la tierra, en el espíritu. Prometida. Jesús nos saca de Egipto espiritual. Jesús nos saca del Egipto espiritual. Jesús nos lleva al Canaán, que es el cielo. O sea, Jesús es más perfecto o es perfecto en comparación de Moisés, que Moisés se equivocó. Era Dios mismo. Bueno, cuando estamos terminando ya y ya vamos a seguir, si Dios lo permite, con los versículos siguientes y completamos el capítulo 2. Que Dios le bendiga. Bueno, hasta otro momento. Chao.